Periodismo independiente. Periodismo independiente. Cuestionamiento sin concesiones. Sin concesiones. La entrevista. Enfoque Radio. Yo saludo con enorme gusto esta mañana y le agradezco mucho al consejero electoral del INE, del Instituto Nacional Electoral, Arturo Sánchez Gutiérrez, que me tome la llamada, que podamos platicar en esta mañana. Veo que en el Twitter ha publicado cómo se hará el escrutinio y el cómputo del 7 de junio en su cuenta, que es @ArturoSánchezG, y yo de esto quiero hablar con ello. Primero, buenos días y gracias. Buenos días, un placer estar en este programa, qué gusto. Gracias, consejero Arturo Sánchez Gutiérrez. Veo que en su cuenta de Twitter ya ha dado por aquí cómo se encuentra y se hará el escrutinio del cómputo del 7 de junio. En principio, yo quisiera que nos aclarara, ¿el voto nulo es nulo o el voto nulo sí va a contar? No, a ver, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Hay diferentes formas de anular un voto. Sí. Un voto se anula porque un ciudadano lo deja en blanco, o se anula porque tacha toda la boleta, o sí, marca más de un emblema en el partidos que no son, que no forman una coalición, sí, o no queda claro, y esto es importante, la intención del voto en qué dirección. Exactamente. Entonces, eso genera votos nulos, pero a la hora de contar los votos, nosotros tenemos que poner en el acta, número 1, cuántas boletas llegaron, número 2, cuántas boletas sobraron, que no se utilizaron, sí, número 3, cuántos votos para cada partido o cada coalición, sí, y luego cuántos votos fueron anulados por el elector, y además cuántos votos fueron para candidatos no registrados, y la sí, suma total debiera darnos un número igual al número de boletas originales que teníamos, sí, y esto se hace para tener el control completo de todo lo que pasa con cada boleta el día de la jornada electoral. Ese es el formato. Ahora, si yo le pongo yo tengo aquí en la televisión, que estimado consejero electoral Arturo Sánchez Gutiérrez, una boleta en donde dice voto nulo y la tacha de esquina a esquina. ¿Esta va a contar para un partido político o no va a contar proporcionalmente para un partido político? Desde luego que no sirve para ningún partido político, porque cuando lo que tenemos es los votos nulos, a la hora de decidir qué porcentaje de voto tiene cada partido político, se eliminan los votos nulos y los votos de los candidatos no registrados, y entonces la votación válida, sí, que llamamos la votación válida, es solamente los votos válidos. Sí, y esos votos válidos es en donde se sacan los porcentajes para que cada partido obtenga su votación y pueda acceder a las cámaras a través de representación proporcional. Sí, o sea, yo he dado una interpretación mal de lo que he leído en la ley cuando veo que el voto nulo puede ser repartido proporcionalmente por los partidos políticos. No es así. El nulo es nulo. Eso no es así, porque solamente la votación se considera como los votos válidos. Y es muy importante. Ahora, ¿por qué yo pienso que anular el voto es una mala estrategia? Porque, bueno, finalmente eso hace que los partidos que sí tienen votos, pues por los votos que tengan, por poquitos que sean, su porcentaje podrá ser mayor, y en consecuencia pues tendrán más acceso a las cámaras y demás. Mientras sí, más votos válidos haya, pues más fuerte es la competencia entre los partidos y más proporcional es la distribución de las cámaras. Bueno, y desde luego con esto es desde luego mucho más robusta la propia democracia y mucho más legítima la elección de quien quiere uno elegir, ¿no? En efecto, lo cual no quiere decir que ir y tachar la boleta y anular el voto sea algo ilegal. Es una opción que tiene el ciudadano, pero bueno, evidentemente tenemos un sistema de partidos y ahora también de candidatos independientes que, bueno, nos ofrecen diferentes alternativas, y lo que sí sabemos es que alguno de ellos va a estar en la Cámara de Diputados. En este sentido, los votos nulos, aclarémoslo, don Arturo Sánchez Gutiérrez, porque ya hay ahí toda una confusión en el Twitter, en las redes sociales, de que el voto nulo contaría proporcionalmente para los partidos políticos. El voto nulo es nulo y no cuenta. Exactamente, el voto nulo es nulo como tal. En cada casilla se hace un escrutinio,
y los votos nulos se anotan en el acta como votos nulos. Y cuando se hace la sumatoria, para hacer el reparto de representación proporcional, por ejemplo, solamente se consideran los votos válidos. Quiere decir que del total se quitan los votos nulos, los votos de candidatos no registrados, y solamente se consideran los votos válidos. En consecuencia, el que anula su voto lo perdió hasta la siguiente elección. Exactamente, cualquiera que tache, por ejemplo, pongo un ejemplo muy gráfico, si tacho PRD, PAN, ese es nulo porque estoy yendo hacia dos sentidos diferentes, no defino mi voto. Si tacho la boleta de esquina a esquina, no es voto nulo. Si le pongo ahí odio a los candidatos o les pongo un recordatorio maternal, tampoco cuenta. Tampoco cuenta. Pero si, por ejemplo, le pongo una palomita a un partido, queda claro que esa era la elección que yo quería, aunque no haga la cruz tradicional. Una paloma o una cruz en alguna de las casillas que se tienen de algún partido cuenta. Exactamente, sí, y ahí los funcionarios de casilla harán el cómputo de todos estos votos. La ventaja que tenemos es que en las casillas estarán representantes de los partidos que van a estar dándose cuenta perfectamente de cómo se está contabilizando cada voto. Así que si hubiera una duda, ahí mismo se resuelve con los representantes de los partidos. Ahora, es una paloma, un tache, y si hay un círculo ahí... Igual, siempre y cuando quede claro cuál es la intención del elector, ese voto es válido. La duda empieza cuando ya no es evidente hacia dónde quería dirigir el elector su voto, o si tacha más de uno, o si ya el voto se vuelve confuso. Y entonces esos votos se apartan y se ponen en un apartado especial. Déjame darte un dato más complicado. Si en una casilla tuviéramos más votos nulos que la diferencia entre el primero y el segundo lugar, fíjate, más votos nulos que la diferencia entre el primero y el segundo lugar, a la hora del cómputo distrital el miércoles siguiente, ese paquete se tiene que volver a abrir y se tienen que volver a revisar todos los votos, para que no quede duda de que se hayan anulado votos indebidamente. Esta es la forma como nuestra democracia da certeza, seguridad, hasta que los votos vayan a justamente expresar lo que el elector quiso. A ver, don Arturo Sánchez Gutiérrez, consejero del INE y presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, para ponerlo un poco entre peras y manzanas en el ABC más cotidiano. Sí, no sé qué porcentaje, pero si los votos nulos en casi un empate técnico entre dos partidos políticos en una elección son mayores que la votación que se dio en ellos, tendrán que abrirse el paquete electoral para contar los votos nulos, verificar que sí son nulos y que en esos nulos no pueda haber un espacio que haga la diferencia para el triunfo de uno y otro. Lo describiste de la mejor manera posible. Ese es el caso, pero eso ya no se hace en la casilla, sino se hace el miércoles siguiente, cuando todos los paquetes están con las autoridades electorales y se hace el cómputo oficial, el cómputo que le llamamos distrital, porque se hace distrito por distrito. Yo lo pongo así de claro. Si el PRI un candidato del PRI tiene 1,000 votos y el otro candidato del PRD tiene 998 votos, pero hay 2,000 nulos, vamos a abrir el paquete para ver si de verdad son 2,000 nulos. En efecto, ese es el caso. Ese es el caso. Y hay otras situaciones en donde se vuelven a recontar los paquetes. Supongamos que hubiera puros votos nulos, o supongamos que toda la votación hubiera sido por un solo partido. En esos casos la ley establece, miren, para que no quede ninguna duda, ábrase el paquete el miércoles en el Consejo Distrital y revísese que en efecto todo haya estado en orden. Y de esta manera pues garantizamos lo que yo decía, que el voto llegue justamente a favorecer a quien el elector quiso favorecer. Efectivamente, pero hay que, desde luego, los electores tienen que definir muy claramente en qué. Yo estoy poniendo ejemplos de ello en la televisión para verlo. Exactamente en el rectángulo, en el cuadro, en donde está el partido candidato por el que quieran votar o coalición por la que quieran votar. En efecto, eso es lo importante. Mira, hay cosas que nos han pasado, que a la hora de poner la cruz se salen un poquito del recuadro correspondiente. ¿Qué criterios se aplican? Otro partido que dirá, ese voto es nulo, porque si queda claro por dónde quería votar el ciudadano, pues ese va a contar para ese ciudadano.
Y eso es un poco lo que nosotros tenemos que capacitar mucho a los funcionarios. Sí. Es la tarea en la que estamos en estos días, para que no cometan errores en esa situación, porque si un partido no está de acuerdo, lo que va a hacer es impugnar esa casilla ante el tribunal y tendríamos que hacer el recuento de cualquier manera, pero bueno, normalmente eso ya es cuestiones muy menores en nuestra democracia. Sí, pero bueno, siguen siendo detalles que pueden hacer la enorme diferencia entre una elección legítima y una elección poco legítima o ilegítima, porque la legitimidad no alcanza, no hay medias legitimidades, ¿no? O lo es o no lo es. Así es, y es muy importante este comentario porque lo que sí ocurre es que cuando tenemos muchas impugnaciones y se cuestiona la legitimidad, lo que pasa también es que la elección deja de ser creíble. Y sí, tenemos que esperar hasta que el tribunal dice, no, se habían hecho las cosas muy bien, no hay ningún problema, para rescatar la credibilidad en el proceso electoral. Vamos, en ese sentido, ¿cuál es el criterio? ¿Hasta dónde llega el criterio? De repente mi palomita puede pasar del recuadro, salirse del recuadro, pero si el inicio de mi señal, la palomita, el círculo o el tache, tiene una intención más en un espacio de un partido, ese es lo que cuenta, ese es el criterio que aplican. Así es, básicamente, que yo con ese círculo, con esa marca, por eso la ley dice poner una marca. Si esa marca deja en claro por quién quería votar este elector, no tenemos duda y ese voto va para allá. Si alguien protesta, pues se dirimirá ante las autoridades correspondientes con el concurso de todos los partidos políticos. En pues que queda claro, ¿no? Si, me pasé de ahí, pero la mayor parte de mi tache, de mi palomita, de mi círculo, está dentro de un recuadro, cuenta para ello. Y el que se inconforme tendrá que hacer lo necesario ante las instancias de contención electoral. En efecto, ese es el caso. De lo contencioso. Ahora, en este sentido, don Arturo Sánchez Gutiérrez nos quita, a mí por lo pronto me quita un enorme, le quiero decir, zozobra en torno a que el voto nulo no fuera nulo y que viniera esta llamada proporcionalidad de reparto del voto nulo. El voto nulo sigue siendo nulo. Y desde luego, lo que importa es que voten y definan su voto por algún candidato o un partido. Pero también hay el derecho de ponerle ahí hasta un recordatorio o votar por el que uno quiera, ¿no? Así es, quizás la reflexión importante ahí es que el voto nulo, en efecto, no cuenta absolutamente para nada. Sí cuenta solamente para la estadística de cuánta gente fue a votar. Sí. Porque aunque hayan anulado el voto, pues sí cuentan como un ciudadano que fue a la casilla a votar, pero para motivos electorales no tiene ninguna repercusión y en efecto los partidos que tengan los votos válidos son los candidatos independientes son los que van a ganar. El sentido es justamente anular un voto pues no impide que alguno de los otros vaya a ganar. Sí. Entonces va a ganar alguna de las 10 opciones o los candidatos independientes que tenemos en la boleta. Uno de ellos va a llegar a la Cámara de Diputados. Bueno, ante tantas opciones, pues habría que escoger cuál es nuestra preferencia y marcarla. Ese es un poco a lo que yo llamo la ciudadanía. Sí. A que tenemos una campaña electoral, se gasta mucho dinero, los partidos deben decirnos cuáles son sus opciones, cuáles son sus políticas, y pues escojamos la que más nos convenga, y cada quien decidirá. Entiendo, me queda muy claro y espero que al auditorio también de Enfoque Radio, Arturo Sánchez Gutiérrez, consejero electoral del INE, que no la tienen fácil en esta, porque más para ustedes es también la legitimación de un instituto, de un nuevo instituto electoral, y tienen que actuar con enorme pulcritud para lograr la legitimidad tal frente al electorado, ¿no? Ese es quizá el reto, como sabemos, en 16 estados de la República, además de la elección federal, vamos a tener la elección local. En 9 casos hay elección de gobernador, en todos los demás hay diputados locales y presidentes municipales, y nuestro reto es, además de hacer estos detalles con corrección, hacer en la misma mesa directiva de casillas, porque así lo marca la ley, las 2 elecciones. El ciudadano va a recibir los votos tanto de la elección federal como de la elección local, y tenemos que contarlos en la noche con mucha precisión en los 2 casos para hacer 2 paquetes, que uno irá al INE y otro irá al Instituto Local Electoral. De ese tamaño es el reto en esta ocasión para nosotros,
pues estamos listos y trabajando, para eso estamos aquí. Arturo Núñez Gutiérrez, un asunto que yo quisiera platicar con usted en esto, a partir de criterios y a partir de que una democracia tiene esta lluvia de diversidades en la opinión, en los criterios y en las percepciones de lo que se tiene que hacer en materia de ello. Cuando hablamos de una democracia, hablamos de ciudadanos con una convicción democrática, hablamos de mayorías, hablamos de minorías, hablamos de un universo de muchas relatividades, porque proviene del concepto de asociación humana en sociedad y en ley. A partir de esta reflexión, yo le digo, los candidatos independientes, entendía yo, y estoy hablando de mi criterio personal, provenía de un espíritu de darle la oportunidad a quien tiene o a cualquier ciudadano que tuviera una convicción, que tuviera un trabajo social, cívico y que, no quisiera pertenecer a ningún partido político, y que pudiera competir por un cargo de elección popular. Eso es el espíritu original de ello, ¿no? Así es. Ahora, así es. El asunto es que yo veo una enorme perversión en esto. Es perverso ver que hay tránsfugas de los partidos políticos, que me enojo porque no me dieron una candidatura y entonces me voy a uno independiente. Y pues seguimos en la misma, ¿no? Creo que es interesante la reflexión. Sí. Hay un pequeño candado que establece la ley para impedir que eso pase. Sí. El proceso de las precandidaturas que tienen que realizar los partidos políticos se empalma justamente con el periodo en el que los candidatos independientes o los aspirantes a candidatos independientes tienen que juntar las firmas para obtener su registro ante las autoridades electorales. Sí. Entonces, si yo quise ser candidato de un partido y perdí, cuando me informo que perdí, ya no me va a dar tiempo de recopilar todas las firmas porque el periodo para eso ya habrá pasado. No pasaría yo entonces automáticamente de un partido a una candidatura independiente, pero sin duda, lo que se menciona es muy posible. Una persona que ya ni siquiera juega a ser precandidato y se sale de un partido, se peleó con las dirigencias y demás, dice, no, pues aquí no la voy a hacer, mejor me voy como candidato independiente, aunque toda mi vida haya sido miembro de un partido político. En efecto, esa es una posibilidad, pero de lo que buscaba originalmente la ley era ensanchar un poco en el sentido, como tú lo comentas, de personas que nunca han estado en un partido, que no creen en los partidos políticos y que tienen deseo de participar en política y quieren hacer valer su derecho de ser votados, que tuvieran esa opción. Yo creo que la ciudadanía, elección tras elección, se va a dar cuenta de quiénes son los verdaderos miembros de los partidos y quiénes son los verdaderos independientes que van a querer gobernar en esa calidad. Hay una intervención posterior, imagínate que gana un independiente y ya siendo gobernante se afilia a un partido. Y entonces pues ya bailamos, ¿no? Entonces ya la figura se descompone. Sí. Yo creo que eso es motivo de una reflexión más profunda que toca a los legisladores para considerar si esto debe seguir siendo así o hacer los ajustes correspondientes cuando hayamos tenido algunas experiencias de este tipo. Yo creo que la tendremos que hacer los mexicanos, Arturo Sánchez Gutiérrez, próximamente, después, porque bien lo que señalas, Arturo Sánchez Gutiérrez, con toda tu sapiencia como consejero electoral y con todo este bagaje de conocimiento que día a día vas tomando en esta dinámica electoral, ¿no? De repente el independiente se vuelve partidista y bueno, pues la figura, el espíritu original de las cosas y por lo que voté, pues se ve traicionado. Pero la otra también es, estos tránsfugas de los partidos políticos. Yo creo que tendrá que venir ahí alguna, como lo que hicieron también en la cuestión de la ley, y lo comparo en este sentido, de yo no puedo competir por una plurinominal o por algún cargo en las internas de los partidos en dos partidos diferentes. Yo creo que eso fue sancionado, sí. Sí, claro, yo creo que para que se acredite, aparte de las firmas, un candidato que sea independiente, pues tendría que tener por lo menos un año de no haber pertenecido a ningún partido político. Y la otra, un candado de que en el cargo electoral, mientras dure, no podrá afiliarse a un partido político. Bueno, el problema con ese tipo de normas, que fueron consideradas y debatidas cuando se estaba construyendo la figura en la Cámara de Diputados, es que podríamos estar muy cerca de violentar derechos de las personas.
O sea, el derecho de afiliarse a un garantías. partido sigue vigente, el derecho de haber sido miembro de un partido sigue vigente y el derecho de ser independiente también sigue vigente. ¿Cómo compaginarlos? Yo creo que ahí en efecto están los retos importantes. Ahora, el auditorio debe saber que los candidatos independientes como candidatos independientes, ya con su registro, tienen las mismas obligaciones de los partidos en términos de rendición de cuentas. Sí. Tienen que presentar sus informes de gastos de campaña, de hecho tenían que presentar sus informes de gastos durante el periodo en el que obtuvieron las firmas para ser independientes, y nosotros hemos sancionado a varios aspirantes a ser candidatos independientes que incluso perdieron su derecho a hacerlo por no presentar ante nosotros la documentación correspondiente. Tienen que abrir una asociación civil que los identifique, que dé cuentas de su trabajo, y tienen que, rendir cuentas. El que sean independientes no les elimina su responsabilidad ante la sociedad en esta materia, porque finalmente también reciben recursos públicos y también reciben spots de radio y televisión. Sí, están dentro de este margen. A mí me sigue preocupando mucho la impunidad y sobre todo la proclividad de independientes y partidos a la trampa y a torcer la ley antes de cumplirla. Pero bueno, es parte de lo que estamos trabajando en estos días. Por eso ha sido tan publicitado el tipo de sanciones que hemos aplicado en las últimas semanas. Y bueno, pues eso no podemos cejar, no es que nos guste o no nos guste, es que es lo que dice la ley, y la ciudadanía también tiene derecho a tener partidos que se apeguen a la legalidad. Pero para ello tendremos que crear una cultura y una generación de demócratas que estén muy comprometidos con la legalidad y con el cumplimiento de la ley antes que con la ambición del poder. Pero esto es un asunto cultural, social, que tendremos que ir construyendo, y que entiendo que no es materia de opinión desde tu punto, desde tu condición de consejero electoral, ¿no? Que tiene que ser imparcial diría yo, casi de manera extraterrestre, ¿no? Arturo Sánchez Gutiérrez, yo te agradezco mucho esta mañana que nos hayas aclarado esto. Presidente de Capacitación y Organización Electoral, te emplazo a que platiquemos después sobre cómo viene la capacitación, cómo están el personal para los ciudadanos participando en estas capacitaciones, cómo está la organización de más de 2,000 casillas en todo el país. Son muchos más, ¿verdad? 148,000. Son 2,000 cargos de elección popular los que andan en juego. ¿Cómo viene Guerrero en estas capacitaciones? Hay mucho que hablar contigo. Eres una pieza clave en esta elección del 7 de junio. Por lo pronto, te agradezco y te emplazo a que platiquemos en los siguientes días. Me dará mucho gusto y saludos a todo tu auditorio. Un placer haber estado con ustedes. Gracias, Arturo Sánchez Gutiérrez, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, presidente de Capacitación y Organización Electoral. Que el voto nulo es nulo y que sí no cuenta. Ya lo explicó muy claramente. Hablamos de esto de los independientes, y bueno, pues también ahí está otra de las variantes, ¿no? Que no habíamos visto, otra de las variables que se pueden dar en esta ecuación, el tema de decir, bueno, ya me eligieron como independiente, pero ahora pues me conviene meterme un partido político, y entonces los que votaron por independiente pues ahí se quedaron, ¿no? Igual que los tránsfugas políticos de un partido que se quitan, que quitan la piel de un partido para irse inmediatamente a una independiente. En fin, cuestiones que hay que ir corrigiendo en una democracia que sigue siendo débil y que sigue siendo evidentemente frágil e imperfecta, porque lo hacen los partidos políticos que carecen de ética, que carecen de calidad moral, de compromiso legal, y sobre todo, ¿sabe de qué carecen? De políticos profesionales, de políticos. Voy a una pausa.